Saben, hermanos, que que siempre lo he dicho y siempre creo que también lo he compartido con ustedes. Creo que el que estemos hoy aquí, el que Dios nos haya escogido, hermanos, porque eso dice su palabra, que nosotros somos escogidos por Dios, que nosotros no lo elegimos a Él, sino que fue Él quien nos eligió a nosotros, es un privilegio, hermanos. De verdad que es un privilegio que debemos atesorar con fuerza, con amor, hermanos, porque hay gente allá afuera que de verdad vive sin esperanza, sin fe, hermanos, entre tantos problemas, entre tantas opresiones. Y de verdad que usted y yo somos privilegiados, hermanos. De verdad, no sé si lo ha pensado, pero si no lo ha pensado de esa manera, eres privilegiado. Y no me refiero a que seas privilegiado a congregarte en una iglesia cristiana, hermano. Yo no les estoy hablando de religión. Yo les estoy hablando, hermano, del privilegio que tenemos de adorar a un Dios vivo, del privilegio que tenemos de creer en un Salvador, en alguien que dio la vida por usted y por mí, para que no nos perdamos. Amén. De verdad es un privilegio, hermanos, y hoy quiero hablarles. Yo sé que este tema ya muchos lo saben, muchos tal vez lo han leído en su casa, hermanos, pero hoy quiero recordarles, tal vez por los tiempos en los que hemos estado viviendo, que, que ya se acerca el día, hermanos. Amén. ¿Quién lo cree así? Ya se acerca el día, hermanos. ¿De qué? De que Cristo vuelva, ¿no? Hace algún tiempo yo platicaba con un amigo que tuve en un trabajo, hace unos 10 años, y él siempre me decía que había sido cristiano de cuna y que desde que él era pequeño siempre escuchó que sus papás decían, Cristo ya viene, y me decía él, pero pues tengo ahorita 30 años y en 30 años no ha venido. Pero saben algo, hermanos, que si nosotros de verdad hacemos un poquito de conciencia, yo no recuerdo haber vivido anteriormente una pandemia, ni siquiera sabíamos qué era eso, ¿cierto? La mayoría de los que estamos aquí ni siquiera sabíamos que era una pandemia, nunca habíamos sufrido algo así. A lo mejor escuchaba de otras enfermedades que tal vez nuestros antepasados vivieron, pero en nuestras generaciones, al menos los que estamos aquí, hermanos, que somos de los, no sé, 50, 60, 70 para acá, nunca habíamos escuchado algo así, hermanos. Al menos yo tuve una niñez tranquila, bonita, como la mayoría de ustedes, ¿no? Tal vez éramos pues más pobres o más humildes, pero yo viví una niñez bonita, hermanos. Crecí aquí en este pueblo, tal vez como todos los niños de aquí de pueblo, ¿no? Con los cachetes todos partidos de llorar y nos daba el frío, ¿no? De todos mugrositos y con zapatos rotos, pero felices, hermanos. Yo puedo mirar, porque no necesita uno conocer mucho de la palabra de Dios para saber que estos tiempos han cambiado mucho, ¿no? Para mal. No, yo veo a mis hijas y de verdad que yo platico con mi esposa y me hace sentir triste, hermanos, la situación en la que nuestros hijos ya están viviendo, ¿no? Y yo sé que todo esto tiene que pasar, hermanos, yo sé que todo esto está escrito, pero al menos a mí en lo personal no me deja de doler, ¿no? Le he preguntado muchas cosas a Dios y en estos últimos días, no sé si vieron noticias, pero pues iba a armar la guerra, ¿cierto? Yo sé que Dios tiene el control de las cosas, hermanos, pero fíjense que algo que a mí me llamaba mucho la atención es que la gente que no conoce, en este caso mi mamá, estaba muy preocupada, hermanos, y me dijo, Juan, necesitamos estar rezando, me decía ella, porque esto ya se puso feo, porque se va a armar la guerra, porque han dicho en las noticias esto y esto y esto. Y yo sé que los medios tienen mucho poder sobre la gente que nunca ha leído la palabra de Dios, hermanos, que no conoce la verdad, ¿cierto? Porque nosotros los que hemos leído la palabra de Dios, no es que yo me sienta pues totalmente en paz, pero sé que hay ciertas cosas que tienen que suceder antes del final de los tiempos, ¿no? Y hoy quiero hablarles un poquito de eso, hermanos.
porque en estos días que escuchaba noticias y todo lo que subían a redes, cuando mi mamá me dijo, pues sí me venían muchas cosas a la mente, ¿no? Y porque yo sé que tal vez estas prédicas la ve gente que no conoce, que no ha leído la palabra de Dios, pero yo le puse por título a esta prédica, ¿estás listo para la venida de Cristo? Realmente, hermanos, esa pregunta yo creo que nos debe de, ya en estos tiempos que estamos viviendo tan difíciles, esa pregunta nos debe de poner intranquilos, ¿no? Porque la palabra de Dios dice que puede venir en la mañana, en la tarde, a mediodía, en la noche. O sea, puede venir ahorita, hermano. ¿Tú estás listo para la venida de Cristo? Ahorita en este momento, si Cristo viniera, ¿tú estás listo, hermano, para irte con Él? Eso es algo que debemos de meditar, hermanos, ¿no? De pensar en lo profundo de nuestro corazón, porque yo sé que muchos aún tenemos un poco de incredulidad en eso, hermanos, que aún viendo las señales que ya están escritas en la palabra de Dios, nos ganan otras cosas en este mundo, ¿no? Pero de verdad, hermano, no me contestes, pero pregúntate, date unos segundos en esta hora y pregúntate si Cristo viniera ahorita en este momento, ¿te irías con Él? ¿Estás listo para la venida de Cristo, hermano? Y pues yo haciéndome esa pregunta, hermanos, de ahí surgió el poder compartirles esta palabra. Tal vez es algo corto, hermanos, pero que quiero que hoy ustedes salgan de aquí, pues tal vez con una conciencia más fresca, hermanos, ¿no? Con un corazón más sensible, de pensar y decir que los tiempos ya son los últimos, hermano, ¿no? Que tal vez a mi amigo me decía hace 30 años que siempre había escuchado eso y tal vez, pues hoy muchos se hagan esa misma pregunta, ¿no? Siempre se ha escuchado que Cristo ya viene, pero piénsalo, hermano, por un momento. No vivíamos hace 30 años como hoy vivimos. Dice la palabra que la maldad se iba a aumentar, hermanos, y se ha aumentado mucho. Que el amor de muchos se iba a enfriar, y el amor de muchos se ha enfriado, aún de los que hemos conocido a Dios, hermanos. Hoy la gente ya mata sin ningún remordimiento. Si de verdad, no sé si aquí escuchen noticias, pero luego a veces cuando ya ando trabajando ahí en el taxi, pongo noticias en las mañanas y puras muertes, puras tragedias, puras injusticias. Gente ya mata sin compasión, hermanos. Gente ya descuartiza sin compasión, hermanos. Y, y creo que todo eso nos tiene que decir algo, hermano, ¿no? Todo eso tiene que despertar algo en nosotros, hermanos. Y más porque tú y yo se supone que conocemos de la palabra de Dios, ¿no? Eso ya no es normal. Ya los tiempos que estamos viviendo no son normales, hermano. Y no quiero asustarte, hermano. No quiero asustarte, pero sí quiero que seas consciente de que lo que está pasando ya no es normal, ¿no? De que tenemos que prepararnos, hermanos, tenemos que preparar a nuestros hijos porque los tiempos que se vienen van a ser difíciles. Y no lo digo yo, hermanos. La palabra de Dios lo dice, van a ser muy difíciles, hermanos. Y dice la palabra que si es posible hasta a los escogidos, también todo esto los va a arrastrar, hermanos, o nos va a arrastrar, ¿sale? Entonces, hoy quiero darte nada más unos puntos que Dios puso en mi corazón, hermano. Y dice ahí que la segunda venida de Cristo es algo inminente. ¿Saben qué es algo inminente? ¿No? Yo tampoco, pero lo tuve que investigar, hermanos. Dice que es algo que está próximo o muy cercano. Y yo creo que la venida de Cristo sí es algo que está ya muy cercano, ¿no? Dice la Biblia nos enseña que es una verdad irrefutable. O sea, que no tiene discusión, hermanos, que no es que si creen o no creen va a pasar. Es algo que va a pasar, hermanos, o que ya está pasando. ¿Sale? Entonces, dice ahí la pregunta que les hacía hace rato, ¿no? Dice, tal vez tú o yo le preguntaba a Dios, ¿y cuándo será ese día? ¿Cuándo es el día en que va a regresar Jesús? Y vamos allá a ver lo que dice Mateo 24:36. Si me apoyan, hermanitos, ¿ya lo tienen?
Mateo 24:36. Dice, en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente lo sabe el Padre. Pero como sucedió en tiempos de Noé, así sucederá también cuando regrese el Hijo del Hombre. En aquellos tiempos, antes del diluvio, y hasta el día en que Noé entró en el arca, la gente comía y bebía y se casaba, pero cuando menos lo esperaban, vino el diluvio y se los llevó a todos. Así sucederá también cuando regrese el Hijo del Hombre. Hermanos, esas eran palabras de Jesús a sus discípulos cuando le preguntaron. Jesús mismo dice que él no sabía, hermanos. Ni siquiera los ángeles del cielo saben, solamente lo sabe ¿quién? El Padre, hermanos. Pervertido es desviado, hermanos, ¿no? Entonces, pues yo imagino que cuando Noé estaba construyendo el arca, dice la Biblia también ahí unos capítulos antes, en Génesis 2 me parece, que antes no llovía, hermanos, que solamente un vapor humedecía la tierra, ¿no? Y la fecundaba para que brotaran cosas, pero no llovía. La gente, la humanidad no conocía la lluvia, hermanos. Entonces, imagínense, hermanos, regresen un poquito al tiempo atrás, que estuviéramos en los tiempos de Noé y conociéramos a un hombre que dijera que va a construir un barco porque la tierra se va a inundar. Y tú dirías, no inventes, está bien loco este cuate. No, pues si nunca ha llovido, ¿no? ¿Cómo cree que la lluvia va a inundar si nunca ha llovido? Pero el hecho de que la gente no creyera, hermanos, o ignorara las cosas, no quería decir que iba a pasar, ¿sí o no? De verdad, hermanos, que yo he experimentado en el taxi, en la pandemia, ahora que fue la pandemia, cuando uno a la gente le comparte de que Cristo viene, no me ha dicho así verbalmente que estoy loco, pero uno se da cuenta de su expresión. No sé si alguno le ha dicho a alguien, a un incrédulo, porque la gente siempre está bien preocupada, ¿no? Y dice, no, joven, se suben allá a confesarse conmigo, ¿no? En el taxi. Es que mire, ha pasado esto y mire, y la naturaleza y las inundaciones y todo esto y la guerra y ya se van a levantar no sé qué. Y cuando uno le dice, sí, eso tiene que pasar, está escrito, porque la gente que creen, hermanos, espera que todo esto se tranquilice, ¿sí o no? Si ustedes han hablado con alguien, la gente espera que, pues estos son tiempos malos, pero van a venir tiempos donde se va a componer esto. Y saben, hermanos, no debemos de mentir. Nosotros le tenemos que decir a la gente que esto no se va a componer, que esto va a empeorar, hermanos, que estos solamente son principios de dolores, que Cristo viene por segunda vez. Pero sabe, no sé si ha experimentado eso, que cuando uno le dice eso a la gente, a mí no me lo han dicho verbalmente, pero sí se me han quedado mirando como diciendo, este cuate ya está desvariando, ¿no? O sea, ¿cómo cree que Jesús va a venir por segunda vez? Y saben algo, hermanos, que si a la gente le cuesta creer que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús resucitó de entre los muertos al tercer día, ¿cuánto más le va a costar creer que Él viene por segunda vez para salvar a sus hijos, a su pueblo? Entonces, hermanos, pero les vuelvo a repetir, el hecho de que la gente, hermanos, y aún yo sé que muchos aquí hay incredulidad y hay dudas, se preguntan, ¿será verdad todo esto? Pero dice la Biblia, es clara, hermanos, que así como en los tiempos de Noé eran días normales como hoy los pueden ser. Y aunque la gente no creyó, hermanos, pasó. ¿Sí o no? Hoy es lo mismo, hermano. Creas o no creas, dudes o lo creas, la gente allá afuera no crea y te mire como un religioso loco fanático, va a pasar. Cristo viene por segunda vez, hermanos. Amén. Y eso es algo irrefutable, algo que no se puede discutir, hermano, algo que va a acontecer tarde o temprano. ¿Sale? Entonces, ¿cuándo va a regresar, hermano? Nadie lo sabe. Pero dirías tú entonces, ¿qué pasa, no? Entonces, ¿de qué manera yo puedo saber las cosas? Pero fíjate, en su palabra dice que iba a haber señales. Jesús nos dijo, porque no solo le dijo a sus discípulos, nos dijo que iba a haber señales. Exactamente el día no lo sabía, pero que iba a haber señales antes de que Él regresara. Y fíjate lo que dice ahí la Biblia, hermano. Marcos 13, 5, 8. Si me apoyan los hermanos, por favor. ¿Ya lo tienen?
Dice, Jesús les contestó, cuando sus discípulos le preguntaron, Señor, entonces dinos, ¿cuándo acontecerán esas cosas? Y Jesús en el 5 les dice, Jesús les contestó, tengan cuidado de que nadie los engañe, porque vendrán. Pero espérenme tantito, hermanos. Antes de seguir con esta cita, traigo un video para más o menos poder ejemplificar estas citas. ¿Sí lo tendrán, hermanitos? ¿Sí? ¿Lo pueden proyectar, por favor? ¿Cómo ven hasta dónde la maldad del hombre ha llegado? Saben, no sé si han puesto a investigar sobre esto, hermanos, pero ¿sí sabían que en China ya a través de muchos drones hacen muchas figuras en el cielo? ¿Sí han visto eso? Platicaba con un primo que está estudiando electromecánica y todo eso y me hablaba mucho de la inteligencia artificial, de todo esto de los hologramas. Y él me decía que aún, eh, ahorita en la actualidad, en estos días, aún sí se llega o se alcanza a ver que es un holograma, ¿cierto? Pero que están perfeccionando esto al grado, hermano, de que quieren que eso sea como algo real. ¿Sí me entienden? Y saben, hermanos, yo cuando estaba viendo este video, hermanos, eh, algo similar, o le decía yo a mi esposa, un cáliz de esto, no sé, una probadita de lo que esto dice, fue el COVID, hermanos. Manipularon a la humanidad con miedo, ¿cierto o no? Y el miedo nos hace hacer muchas tonterías, hermanos. De hecho, por eso les decía, aún nosotros conociendo los que entramos en miedo, en pánico, hermano, dudamos de Dios, ¿sí o no? Dudamos cuando el pastor dijo, y yo fui uno de ellos, hermano, ¿eh? No voy a excusarme, dudamos cuando el pastor dijo, se va a abrir la iglesia creo que a los 15 días, ¿no? Nada más se cerró 2 fines de semana. Y yo dije, no, el pastor está mal. Nos vamos a morir todos, nos vamos a contagiar ahí, nos vamos a morir todos. ¿Saben por qué, hermanos? Algo que yo creo que debimos aprender la mayoría, si no es que todos de todo esto, es que los gobiernos nos van a manipular de tal manera, hermanos, que nos van a hacer dudar de nuestra fe a como de lugar. Dijo ahí la muchacha algo bien cierto que quieren inventarse, hermanos, que todos los escritos que hay, proféticos y eso, decir que es mentira, hermanos. O sea, yo lo comprendo de esta manera. Decir que lo que está escrito en la palabra de Dios no es verdad. Modificar las cosas a su conveniencia para someternos a un sistema en donde a ellos les conviene tenernos así. ¿Sí o no? Pero saben, hermanos, la palabra de Dios no nos enseña eso. De hecho, nos advierte de eso. Por eso, hermanos, es bien importante que leamos. Y saben algo que yo he aprendido, hermanos, a veces queremos leer, o no sé si a mí me ha pasado nada más, ¿no? Pero a veces, hermanos, cuando ya compartimos de la palabra, ya queremos leer, ya no devocionalmente, hermanos, ya no tomando la palabra para mí primero, sino para exhortar a la iglesia, para que la iglesia cambie, para que la iglesia crea. Pero ¿saben algo que yo he comprendido y que Dios me enseñó, hermanos? Que predique 20 años más. Todo lo que yo lea, hermanos, primero es para mi vida, para mi manera de pensar, para mi conducta, hermanos. No podemos hacernos ajeno a cosas y enseñar solamente a la iglesia porque, saben, hermanos, ya no lo hacemos de una manera devocional, hermanos, sino lo queremos hacer ya de una manera profesional, ¿sí me entienden? Que la iglesia entienda, que la iglesia esto, pero no, hermanos. Y saben, les voy a decir algo de todo lo que dijo esta muchacha, ¿no? Yo sí creo en que se quiera hacer todo eso, hermanos, en que nos quieran engañar, en que nos quieran someter a través del miedo, hermanos, en que nos quieran hacer creer que lo que está escrito aquí, ponerlo en duda y que nuestra confianza esté puesta en ellos. Eso es malo, hermano, pero te voy a decir lo que dice la palabra de Dios. Ahí en Mateo, en Mateo 24 dice, fíjense cómo Jesús refuta todo esto. Dicen, porque vendrán falsos mesías y falsos profetas y harán grandes señales y milagros. O sea, lo van a hacer, hermano.
Si tú te guías actualmente, hermano, por lo que miran tus ojos, aguas. Aguas, hermanos, porque cuando veas a esa gente hacer milagros y prodigios, vas a creer. Y dice, falsos mesías y falsos profetas y harían grandes señales y milagros para engañar, hacer posible hasta a los que Dios mismo ha escogido. Ya se lo he advertido a ustedes de antemano. Fíjense, Jesús nos está diciendo, se los estoy advirtiendo de antemano, para que cuando eso pase, ustedes ya lo sepan. Por eso, si les dicen, miren, allí está en el desierto, no vayan. O si les dicen, miren, aquí está escondido, no lo crean. ¿Escucharon lo que dijo esa mujer? Que van a poner deidades, ¿no? A los cristianos nos van a poner ¿a quién? A Jesús, a Mahoma, a los que creen en él. Pero dice aquí la palabra de Dios. Por eso, si les dicen, miren allí, está en el desierto, no vayan. O si les dicen, miren aquí, está escondido, no lo crean. Porque como un relámpago, fíjense hermanos, lo que dice Jesús, porque como un relámpago que se ve brillar de oriente a occidente, así será cuando regrese el Hijo del Hombre. No vamos a necesitar que nadie nos diga dónde está nuestro Señor. Dice la palabra de Dios que así como un relámpago se mira de oriente a occidente, así se va a mirar cuando Él venga por su iglesia. Amén. Tengamos cuidado, hermanos, tengamos cuidado de lo que vemos, porque yo creo, no sé si se han dado cuenta, pero ahorita a través del celular con la inteligencia artificial ya nos manipulan, grandemente nos manipulan, hermanos, ¿no? Manipulan a nuestros hijos, hermano. Ahora imagínense, hermanos, que nos pongan señales en el cielo mostrándonos lo que nuestra fe anhela, ¿no? Imagínense el grado al que vamos a llegar, hermanos, ¿no? Y dice ahí más adelante, quiero leerles Marcos 13, 5, 8. ¿Ya lo tienen? Jesús les contestó, tengan cuidado de que nadie los engañe, porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí. Dirán, yo soy, y engañarán a mucha gente. Cuando ustedes tengan noticias de que hay guerras aquí y allá, no se asusten. Así tiene que ocurrir. Sin embargo, aún no será el final, porque una nación peleará contra otra, y un país hará guerra contra otro, y habrá terremotos en muchos lugares y habrá hambres. Eso apenas será el comienzo de dolores. Estamos en el principio de dolores. Dice ahí la palabra de Dios y Jesús lo asemeja como a principios de dolores, como a una mujer que está embarazada, ¿cierto? Cuando una mujer va a dar a luz, hermanos, creo que sí, hay ciertas condiciones que tiene que cumplir, ¿no? Yo me acuerdo ahora con mi esposa, y el doctor nos dice bien claro, ¿no? O inicia con dolores, o se le rompe la fuente, o tiene un sangrado, o cosas tienen que pasar, ¿sí me entiende? Antes de qué? De que nazca el bebé, hermanos. Y Jesús aquí está diciendo que iba a haber todo lo que ya estamos viendo, ¿cierto? Lo estamos viendo guerras, rumores de guerras, que se va a levantar nación contra nación, hambres, enfermedades. Pero dijo Jesús bien claro, pero aguas, esto aún no es el fin. Esto solamente, ¿qué? Es el comienzo, hermano. Son los principios de dolores. Pero, ¿sabe? Yo platicaba con mi esposa y le decía, ok, si esto todavía no es el fin, son principios de dolores, pero cuando una mujer comienza con síntomas de estos, ¿qué quiere decir, hermanos? Que está ahora, ¿cierto o no? Porque a veces ya ni a días, hermanos. Unas empiezan y sí tardan días, ¿sí o no? Pero algunas otras solamente están a horas, hermanas. Entonces, yo no sé, hermano, yo no puedo, dice la Biblia que nadie sabe, ¿no? Pero esto lo tenemos que tener en consideración, hermanos. Si ya estamos en principios de dolores, ya no falta mucho, hermanos. Necesitamos concientizar en eso, necesitamos ponernos a pensar en que ya estamos en los últimos tiempos. Y no es porque
porque yo lo diga o porque lo hemos escuchado en mucha gente, sino porque la palabra de Dios así nos los enseña. ¿Sale? Dice ahí en Lucas 21:25. Habrá otras señales, hermanos, que también quiero decirles. No solamente habrá guerras, rumores de guerras. Miren lo que dice Lucas. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra las naciones estarán confusas y se asustarán por el terrible ruido del mar y de las olas. La gente se desmayará de miedo al pensar en lo que va a sucederle al mundo, pues hasta las fuerzas celestiales serán sacudidas. Entonces se verá al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Cuando comiencen a suceder estas cosas, fíjense lo que Dios nos dice. Cuando comiencen a suceder estas cosas, anímense y levanten la cabeza, porque muy pronto serán libertados. De verdad, hermanos, que cuando yo leía esto, estaba llorando porque no sé cuántos de ustedes han sentido ya mucha opresión, en donde quiera que nos movamos, ¿eh? En su trabajo, yo creo que los jóvenes en las escuelas, el que uno quiera ser diferente, hermanos, el que uno quiera hacer lo correcto, ¿qué creen? Dice la Biblia que en estos últimos tiempos a lo malo le llamarían bueno y a lo bueno malo. Y no sé si ustedes se han sentido, hermanos, que van remando contra corriente, ¿sí o no? Y saben, cuando yo leía esto, hermanos, en donde Jesús decía, cuando comience a suceder todas estas cosas, anímense y levanten la cabeza, porque muy pronto serán libertados. De verdad que a veces yo quisiera que ya todo esto que miramos actualmente, hermanos, terminara. No, que todo esto, de verdad que le decía a mi esposa, veo a mi hija Abby, pues así, pequeña, indefensa, hermanos, y todo lo que va a pasar, hermano, ¿no? Yo nada más les estoy leyendo parte, hermanos, pero, ¿y saben? Me estoy yendo desde Mateo, Marcos, Lucas, porque los tres evangelios dicen lo mismo. Palabras más, palabras menos, pero dice, hay de aquellas mujeres que estén embarazadas o tengan niños pequeños, porque con todo lo que se va a venir, hermanos, no quiero ni imaginar de verdad, que yo espero que Dios permita que mis hijas crezcan más, porque va a ser algo muy feo, hermanos. No quiero espantarlos, hermanos, pero sí tenemos que estar conscientes de que lo que se viene no es cualquier cosa, de que si su fe no está puesta en Jesús, van a renegar de la fe, porque también aquí lo dice. Vamos a apostatar de la fe, hermanos. Vamos a desear no haber conocido a Dios, porque nos van a perseguir, hermanos. Y de verdad que no es para asustarlos, es para que tomemos conciencia. Y saben una cosa, el único que nos va a dar fuerza en ese momento va a ser el Espíritu de Dios. Porque el Padre está en el cielo y Jesús dice que también, ¿no? Se fue al cielo y está. Pero dijo que iba a enviar ¿a quién? Al Espíritu Santo, hermanos. Nuestra fortaleza es el Espíritu Santo. Nuestra fortaleza, nuestro defensor, dijo Jesús, es el Espíritu Santo. Tú solo, hermano, en tus fuerzas vas a renegar de la fe. Porque está escrito, hermano. Porque no vas a soportar tanto dolor, tanta opresión. Solamente lo vas a poder hacer a través de la fuerza del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, a veces de verdad que yo no me siento muy capacitado en Dios, hermanos, pero también miro que algunos llevan las cosas como muy relax, ¿no? No importa leer, ni conocer, ni saber mucho, ¿no? No importa pecar de vez en cuando, oh, hermanos. De verdad, Dios no quiere que sigas viviendo una religión, hermano, porque la religión no te va a salvar. Porque solamente la comunión con Dios es lo que te va a salvar. Porque solamente esa relación estrecha con Dios es lo único que te va a dar la fuerza, hermano, para soportar en aquellos días.
Porque no es broma, hermano, porque Dios nos está advirtiendo las cosas. Y Él mismo nos está diciendo que van a ser tiempos difíciles, días difíciles. Por eso, hermano, tienes que tomar esto en serio. Tienes que leer la palabra de Dios. Tienes que orar, hermano. Tienes que buscar, hermano, la santidad. Y sabes algo, hermano, santidad, se los he dicho, yo no soy santo, hermano. Yo no soy santo. Pero santidad quiere decir apartarse del mal, hermano. Yo sí puedo tomar la decisión de que si me invitan a tomar, decir no. De que si me invitan a bailar, decir no. De que si me invitan a ver una película de terror, decir no. Pero sabes, hermano, a veces lo tomamos todo bien a la ligera y decimos, ay, pues ¿qué tiene una película de terror? Pues, de todos modos, es ciencia ficción, es cine, o sea, ¿qué me va? Claro que nos provoca cosas, hermanos. Es más, para que lo sepas, todo lo que miran tus ojos y oyen tus oídos te causan algo. Y si lo que miran tus ojos ni oyen tus oídos no son cosas de parte de Dios, eso te está enfriando, hermano. Aunque me digas que no, aunque digas que soy un religioso payaso ridículo, es mentira, hermano. Porque todo lo que miras y oyes causa cosas en tu corazón y en tus pensamientos, hermano. Dice ahí dice, pero entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer, hermanos? Tal vez es la pregunta, ¿no? Que te has hecho. ¿Qué debo hacer yo para, pues para estar firme, ¿no? En esos días. Y mira lo que dice la palabra de Dios ahí en Mateo 24:42. ¿Ya lo tienen? Dice 24:42. Manténganse ustedes despiertos, porque no saben qué día va a venir su Señor. Pero sepan esto, que si el dueño de una casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto y no dejaría que nadie se metiera en su casa a robar. Por eso, ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Saben, hermanos, pone el ejemplo y dice, si ustedes supieran, hermanos, que un ratero va a llegar en la noche a robarles, ¿qué harían? ¿Se dormirían de verdad? Nos dormiríamos y le dejaríamos la puerta abierta para decirle, oh, si tú, pues llega a la hora que tú quieras, mira, es tu casa y puedes llevarte lo que tú quieras. Sí, Jesús pone el ejemplo y dice, si un ladrón llegara a robar a su casa, nos mantendríamos despiertos, hermanos. Y si eso, hermanos, si eso podemos hacer por algo material, por algo perecedero, hermanos, ¿qué no tenemos que hacer, hermanos, por nuestra vida eterna? Y dice bien claro, fíjense, hermanos, eso dice en Mateo, dice, manténganse ustedes, ¿qué? Despiertos. Vamos ahí a Marcos 13:33. ¿Ya lo tienen? Dice, ese es Mateo, ahorita vamos a leer Marcos, dice, por lo tanto, manténganse ustedes despiertos y vigilantes, porque no saben cuándo llegará el momento. Deben hacer como en el caso de un hombre que estando a punto de irse a otro país, encargó a sus criados que le cuidaran la casa. A cada cual le dejó un trabajo y ordenó al portero que vigilara. Manténganse ustedes despiertos porque no saben cuándo va a llegar el señor de la casa, si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana. No sea que venga de repente y los encuentre durmiendo. Lo que les digo a ustedes, se los digo a todos. Manténganse despiertos. Por segunda vez, hermanos, en el Evangelio de Marcos nos vuelve a decir, manténganse despiertos, hermanos, porque no sabemos cuándo va a llegar el dueño de la casa. No sabemos si en la mañana o al mediodía o al anochecer o al canto del gallo. No sabemos, hermano.
Y de verdad yo les pregunté algo al inicio, si viniera en este momento, ¿tú estás listo para irte con Él? Vamos allá a Lucas 21, 34, 36. ¿Ya lo tienen? Dice, perdón hermanos, es que aquí está bien oscuro. Dice, tengan cuidado y no dejen que sus corazones se hagan insensibles por los vicios. Fíjense hermanos, ¿se dan cuenta que aquí Dios nos responsabiliza a nosotros? ¿Sí o no? Dice, no dejen ¿qué? ¿Nosotros dejamos que se hagan insensibles en nuestros corazones o Dios deja que nos insensibilicemos? Fíjense, dice, tengan cuidado y no dejen que sus corazones se hagan insensibles por los vicios. ¿Y saben qué es un vicio? ¿Saben qué es un vicio, hermanos? Dice aquí que es un tipo de falla, defecto o mal hábito. ¿Alguien tiene aquí malos hábitos? Somos viciosos, hermanos. Al celular, a la televisión, a las novelas, a un montón de cosas, hermanos. Y dice aquí bien claro que no dejen que los vicios insensibilicen ¿qué? Entonces, ¿creen que lo que vemos y lo que oímos, hermanos, causan daño en nuestro corazón y en nuestra mente? Claro, hermanos. Por supuesto que lo que tú ves y lo que tú oyes y con quien tú te juntas causa cosas graves en tu corazón y en tu mente, hermano. Dice la palabra de Dios que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Por mucho, joven, que tu papá te instruya en buenos hábitos, en buena enseñanza, si tú eres necio y te juntas con malas amistades, ¿qué crees? Te vas a contaminar. Van a causar cosas en tu corazón, van a poner dudas, te van a hacer dudar entre hacer lo bueno y hacer lo malo. ¿Sale? Dice ahí entonces, no se hagan insensibles por los vicios, las borracheras y las preocupaciones de esta vida. Yo creo que las borracheras, pues no sé, hermano, nunca he visto a ningún borracho aquí en la iglesia, ¿no? Pero, pero bueno, Dios lo sabe, ¿no? Pero esto de las preocupaciones de la vida, yo creo que también a muchos nos está pegando, hermanos. No, yo les decía hace un momento, es difícil caminar en este mundo queriendo hacer lo correcto, sí, hermanos. Yo me he sentido muchas veces en que voy remando en contra de la corriente, ¿no? Yo he sentido, pues no sé, opresión y muchas cosas porque yo quiero hacer lo correcto, pero el sistema de este mundo nos orilla, hermanos, a tener que hacer lo incorrecto, ¿no? Pero ya es decisión mía y ya es decisión tuya qué es qué es lo correcto, qué es lo que Dios demanda de nosotros, ¿sale? Y yo creo que muchos en nuestros trabajos hemos tenido tentaciones, hermano, ¿no? De, de robar, de tomar cosas que no son nuestras, ¿no? De muchas maneras, hermanos. Entonces, fíjense ahí, eso se insensibiliza nuestro corazón, sí, hermanos. Saben, estaba leyendo algo que decía, el Espíritu Santo es nuestra guía, ¿cierto? Es quien nos defiende, pero cuando tú tienes la mente llena de un montón de cosas, difícilmente tú eres sensible al Espíritu de Dios. Son tantos tus afanes, tus preocupaciones, tus problemas, que difícilmente, hermanos, tú le das la oportunidad al Espíritu de Dios de que te guíe, de que te defienda, hermano. Entonces, tenemos que sacar todo lo que nos estorba. Debemos de tratar, también una vez vi una película que se llama El Peregrino, no sé quién la ha visto de aquí. Es creo que cristiana, ya la viste. Pero es de un cuate que se va a peregrinar, pero va recogiendo todo lo que encuentra en el camino, hermanos. Y ya nada más se la estoy parafraseando, ¿no? Pero ya cuando va a llegar a su destino, ya está tan grande el costal que lleva por ir levantando cosas que no tienen sentido, que por poco no llega. Y la mayoría de nosotros estamos así, pudiendo caminar ligeros, pudiendo caminar sin tantas cargas, solito nos echamos un buen de cosas, hermanos. A veces queremos darnos una vida que no podemos darnos, ¿no? A veces queremos gastar más de lo que ganamos. A veces
anhelamos cosas que tal vez en ese momento no son buenas. Y todo eso que creen, hermanos, es como la película que les digo, vamos echando cosas a nuestro costalito, vamos echando cosas. Hermanos, cuando ya vamos a medio camino ya estamos súper cansados. ¿Sabes algo que tienes que aprender? A empezar a desechar todo lo que no te sirve. Empezar a quitar de tu vida, hermano, todo lo que estorba, todo lo que te ha impedido caminar ligero, hermanos. Porque, ¿sabes? Cuando ya vayas a llegar al final, de lo cansado que vamos a ir, dudo que crucemos al otro lado, hermanos. Entonces, de verdad, aprende a caminar ligero, aprende a caminar sin presiones, aprende a caminar y a disfrutar con lo que tienes hoy, hermano. Aprende a disfrutar de las cosas que realmente valen la pena. No, créanme de verdad, hermanos, que eso yo lo he estado aprendiendo, hermanos. Y yo sé que muchos de aquí están en esa situación, ¿no? Que nos hemos echado tantas cosas a la espalda que difícilmente nos queda tiempo para leer, para orar, para servirle a Dios, hermanos, para hacer la voluntad del Padre. Amén. Fíjense lo que dice ahí, hermanos, ya casi voy a terminar. Dice, para que aquel día no caiga de pronto sobre ustedes como una trampa, porque vendrá sobre todos los habitantes de la tierra. Estén ustedes preparados. ¿Cómo? Orando en todo tiempo, para que puedan escapar de todas las cosas que van a suceder y para que puedan presentarse delante del Hijo del Hombre. Yo creo que es clara la palabra de Dios, ¿no? Cómo debemos de estar delante de Dios, hermanos, qué tenemos que hacer, porque ya el día se acerca, cómo tenemos que prepararnos, hermano, qué es lo que Dios está pidiendo de nosotros, ¿no? Para que podamos caminar más ligeros y llegar, hermanos. Y saben, ya para terminar, hermanos, quiero leer ya por último Marcos 13:28. Cómo Dios, cómo Dios siempre nos pone ejemplos bien sencillos, ¿no? Bien sencillos para que nosotros comparemos las cosas y entendamos lo que en su palabra nos está diciendo, ¿no? Fíjense lo que dice aquí. Siempre Jesús utilizó una higuera para poner muchos ejemplos, ¿no? Y esta no es la excepción. Dice ahí en Marcos 13:28, aprendan esta enseñanza de la higuera. Cuando sus ramas se ponen tiernas y brotan sus hojas, se dan cuenta ustedes de que ya es verano. ¿Cierto o no? O sea, cuando es primavera, hermanos, ¿qué le pasa a los arbolitos? Empiezan a florecer, ¿cierto o no? Y cuando la flor se empieza a caer es porque ¿qué? Es porque el fruto ya viene, ¿sí o no? Y fíjate lo que dice aquí Jesús. De la misma manera, cuando vean que suceden todas estas cosas, sepan que el Hijo del Hombre ya está a la puerta. Les aseguro que todo esto sucederá antes que muera la gente de este tiempo. El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Entonces, hermanos, pues yo creo que es claro, Cristo viene y quiere que nos preparemos, hermano. Va a haber muchos engaños en un futuro y si nosotros no estamos preparados, dice la palabra de Dios que aún a nosotros también nos engañarán. Creo yo en todo lo que, si me apoyan los hermanos del grupo de alabanza, hermanos, creo yo, hermanos, y así como este video, hermano, hay muchos videos. Y por todo lo que estamos viendo, de verdad, hermanos, que yo le decía a mi esposa que el COVID fue solamente como una probadita, como que, como que Dios permitió eso, hermanos, para que comenzáramos a prepararnos, para que comenzáramos a creer y afirmarnos en Él, en su palabra. Porque de verdad, hermanos, que en el COVID yo vi, si nosotros que conocemos, hermano, la verdad, dudamos, la gente de allá estaba mal, hermanos, perdida, perdida. Y con todo lo que la inteligencia artificial, con todo lo que el hombre quiere hacer a través de la inteligencia artificial, hermanos, de verdad, que la gente que no conoce de la verdad está perdido, hermano.
está vulnerable. Y no sé si a ti te pesa el que mi familia, el que tu familia, tú ya conociste, hermano, tú ya sabes de la verdad. Pero cuando se acercaba mi mamá a mí, me pesaba, hermanos. Yo he hablado muchas veces con mi mamá, le he leído la Biblia. Y tal vez yo tengo la fortuna de que Dios me llamó, me eligió, igual que a ti. Pero debe de pesarnos un poquito el que hay mucha gente allá afuera que no conoce de la verdad. Que sigue pensando que todo esto va a cambiar para bien, hermanos. Que sigue pensando que todo lo que se ha estado viendo en estos últimos tiempos se va a calmar, hermanos, y va a regresar la paz. Y eso es mentira. Si la gente de allá afuera supiera todo lo que está a punto ya de acontecer, yo creo que cambiaría su perspectiva, ¿no? Pero dice ahí en Romanos, pero ¿cómo la gente va a creer si no hay quien le predique? ¿No? Si tú y yo, hermano, estamos aquí, por algo Dios nos llamó. Si tú y yo estamos aquí, nos eligió. Algo que yo me he podido dar cuenta, hermano, fuimos a ministrar a un hermano el fin de semana con unos hermanos. Y saben, hermanos, yo le decía a mi esposa de algo que me pude dar cuenta es que Dios nos puede utilizar a todos. El problema es que no todos queremos que Dios nos use. Fuimos 4 hermanos a visitar a un hermano y yo pude mirar, hermanos, cómo Dios se manifestaba en cada uno, hermano, para poderle dar palabra a este hermano. Y algunos de los que fuimos no somos ministros, hermanos, pero yo me pude dar cuenta que Dios nos usa a cada uno de una manera distinta. El problema es que muchos de los que no podemos ser usados por Dios no es porque Dios no quiera o porque Dios prefiera a uno que a otro, es porque tú no has querido, hermano. Pero de que Dios quiere usarte y puede usarte, hermano, y puede ser pues de bendición para alguien, es decisión tuya. Pero de verdad, hermano, nada más concientiza en eso. Tú has conocido la verdad, pero hay gente allá afuera que no la conoce. Y que el pastor nos ha dicho muchas veces, no, y sí lo creo, que el mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Ya estamos en los últimos tiempos, hermanos. Ya no hay más tiempo. Hoy es el tiempo, hermano, en que tienes que ir por la gente que amas, por tu familia, para predicarle. Y algo que, ya para terminar con esto, hermano, estamos haciendo un estudio y algo que me impactó a mí es que esta Biblia que hoy conocemos, este libro, este compendio de muchos libros, se pudo hacer 400 años después de que Cristo se fue. Y saben algo que me impactó, hermanos, que durante esos primeros 400 años, la gente no necesitó un libro como tú y como yo para proclamar a un Cristo vivo. Si no tenían una Biblia, hermano, y ellos no sabían de letras, como tú y yo, el decirle a la gente, no, Juan capítulo 3, 16 dice esto, esto, esto y esto. Ellos no tenían una Biblia como tú y como yo, pero sí le podían predicar a su prójimo de un Cristo vivo. ¿De qué manera lo hacían, hermano? ¿De qué manera piensas que ellos predicaban? No había otra manera más que predicar con hechos, que la gente vivía la palabra de Dios. La gente que se convertía porque miraba en ellos a un Cristo vivo, porque miraba en ellos la gloria y el poder de Dios en su vida, hermano. De nada sirve, hermano. Hoy puedo decirte, hermano, de nada sirve saberte la Biblia entera. De nada sirve haberla leído, porque he escuchado a mucha gente que dice, yo he leído la Biblia 10 veces. No sirve de nada si de todo lo que has leído y de todo el conocimiento que tienes no aplicas nada. Durante 400 años la gente tuvo que predicar con hechos a un Cristo vivo. Y sabes, hermano, hoy
quiero pedirte que hagas de cuenta, hermano, que no tenemos Biblia. Que la única manera en que la gente de allá afuera puede convertirse sea por tu testimonio, por tu manera de vivir, por tu manera de actuar, de hablar. Ya no basta decirle a la gente. Es más, hermano, si a la gente allá afuera tú quieres ir a hablarle con textos bíblicos, te rechaza. Está harta de que tú le digas lo que tiene que hacer. Es más fácil predicarle a la gente que no conoce de Dios con tu manera de vivir y tu manera de actuar. Entonces, hermano, yo te invito de verdad a que seas consciente que ya no queda mucho tiempo, que los tiempos se acercan, que yo creo que estamos en principios de dolores, en que nos preparemos, hermanos, porque no sabemos el día ni la hora en que nuestro Señor va a venir por su iglesia. Y de verdad, hermanos, lee la Biblia, lee los evangelios, casi son los últimos capítulos, hermano, los 3 evangelios, léelos, para que concientices en todas las cosas feas que van a acontecer. No es cualquier cosa, hermano, son cosas fuertes, son cosas desagradables, feas, que de verdad, te lo vuelvo a repetir, en tus fuerzas no lo vas a lograr. Necesitamos de la fuerza y del poder de Dios en nuestra vida para lograr todas estas cosas que van a acontecer. ¿Sale? Ponte de pie, hermano, vamos a orar.